Muy bien, alumnos, vamos a comenzar con los ejercicios del libro. Vamos a comenzar con el número 1, ¿sí? En el número 1 dice halle x en función de los datos. ¿Cuáles son los datos? Son el ángulo θ y el ángulo m. Tengo que hallar x en función a estos dos datos. Muy bien. Primero, para poder hallar x, tengo que hacer la siguiente pregunta. En la parte superior, tengo que poner lo que me pide, o sea, x. Entre el dato que tengo, pero de lado. O sea, arriba es lado y abajo también es lado. Arriba es lo que me pide x, abajo el lado que tengo como dato, que es m. Ahí está. Y eso va a ser igual a una razón trigonométrica. Pero antes de eso, x para el ángulo θ, ¿qué cosa sería? Sería su cateto adyacente, ¿sí o no? Su cateto adyacente. Ah, ya. Entonces x es su cateto adyacente. Sería cateto adyacente x entre, ¿qué cosa es m para θ? Es su hipotenusa, ¿sí o no? Es su hipotenusa. Entonces abajo hipotenusa. ¿Qué razón es cateto adyacente sobre hipotenusa? Es es el coseno. Entonces, decir x entre m es lo mismo que decir coseno del ángulo θ, ¿sí? Porque cateto adyacente entre hipotenusa me da coseno. Siempre lo que me pide tengo que poner en la parte superior porque el que está en la parte inferior pasa a multiplicar y me quedo solamente con lo que me pide. El m, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, x es igual a m por coseno de θ. Y eso es lo que me pide. X, ya que es igual a x, m por coseno de θ. Ya está. Ese es el resultado del número 1. Vamos para el número 2. Por aquí está. Me dice halla x, el lado x, en función de los datos. Aquí los datos son alfa y a. Para poder resolver este ejercicio, primero ponemos la división. La división. En la parte superior, el dato que nos pide, que es x, muy bien. El dato que nos pide, que es x. Y en la parte inferior, el dato que tengo de lado, que es a. Ahora, vamos a ver qué cosa es x y a para el ángulo alfa. Para alfa, ¿qué cosa sería x? Sería su cateto opuesto. Entre, ¿qué cosa es a para alfa? Es su hipotenusa. Ahora, ¿qué cosa es cateto opuesto entre hipotenusa? Ah, eso es la razón seno, ¿sí o no? ¿Seno de quién? Seno de alfa. Entonces, x entre a es igual a seno de alfa, porque x es cateto opuesto y a es hipotenusa. Entonces despejamos x y me va a dar que x es igual a, el a pasa a multiplicar, sería a por el seno de alfa. Y eso es lo que me pide, me está pidiendo x es igual a por seno de alfa. Ya obtuve el valor de x en función de a y de alfa. Muy bien, vamos a pasar al número 3. Por aquí está. Aquí ya nos pide algo diferente. Nos dice, halle el área de este triángulo en función a los datos mostrados. Muy bien. En primer lugar, los datos que yo tengo son dos, alfa y m, un ángulo y un lado. Ahora, para yo hallar el área de este triángulo, tengo que conocer dos cosas, la base y la altura, ¿no es cierto? Porque el área es base por altura entre dos, ¿sí? Pero la altura sí lo conozco, vale m, pero no conozco la base. Tengo que conocer la base. Muy bien. Entonces, como no conozco la base, le vamos a llamar a esta base x. Y vamos a ver qué cosa es x en función a m y alfa. Para eso ponemos la división, por aquí, división. En la parte superior ya sabes que va x. Y en la parte inferior, el dato que tengo que es m. Ahora, pregunta, x entre m, ¿qué es para alfa? Primero x. ¿Qué cosa es x para alfa? Para alfa, x es su cateto adyacente. Y m, ¿qué cosa es para alfa? Es su
cateto o cateto opuesto. ¿Y qué razón es cateto adyacente sobre cateto opuesto? Ah, ya me acordé. Eso es la cotangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo alfa. Entonces despejamos x. X es igual a m por cotangente de alfa. Muy bien. Entonces, alumnos, ya tengo el valor de x, que es la base, que es m por cotangente de alfa. ¿Sí? Ahora sí puedo hallar el área de este triángulo. ¿El área qué sería? Le vamos a llamar S de área. ¿Sí? El área es la base por la altura entre 2. Ah, ya. El área S es la base. ¿Quién es la base? Es X. Pero ya lo hallé. La base es M por cotangente de alfa. Acuérdate, es base, ya lo puse, por la altura. Por M entre 2. Muy bien. Ahora, aquí hay algo. Tengo M por M. M por M se multiplica y eso me da M al cuadrado. Y eso lo ponemos adelante. M al cuadrado por cotangente de alfa al costado. Cotangente de alfa todo sobre 2. Entonces, ya hallé el área del triángulo en función a M ya alfa. Y así se halla. Primero se halla la base y luego hallas el área que es base por altura entre 2.